Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por invitarnos cada semana a seguir en esta aventura de escucharte, de aprender a reconocerte en tu palabra, en todo lo que nos das para crecer, para avivar nuestra fe y sobre todo para contagiarla. Que podamos seguir creciendo y haciendo este camino que tú quieres en nuestra vida y para la vida de otros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso está bien, que se mantengan así un grupito de un lado y un grupo del otro. Porque ya sabéis que estamos en lo de la famosa escalera, ¿verdad? Sí. Pareciera que como que son dos cosas, el contenido que Miguel Ángel nos va regalando, pero yo sigo insistiendo que ese método sencillo, que no es solamente para este momento formativo, yo diría que para todos los momentos de la vida, de fe que vivimos, nos puede ayudar mucho, porque de lo que se trata es que cada vez más, porque yo sé que todas las personas que estamos aquí, aunque no hemos tenido tiempo de presentarnos, conocer mejor, pero todos somos personas que llevamos un camino de fe, mediano, más madurado, incluso llevamos un camino que ya no solo es nuestro, sino que llevamos a otros, pero que lo bonito de la fe es que nunca llegas como a un tope, siempre hay más, o sea, siempre hay más capacidad de comprender, más capacidad de tener conciencia. Entonces, qué bueno que todo lo que recibamos cada vez más nos alimenta. Entonces, este pequeño método, que es el método de la Iglesia, que es el método que de muchas maneras nos han enseñado, pero no es la novedad de lo que decimos, sino cómo lo vamos apropiando, cómo lo vamos aplicando. Por ejemplo, me encanta veros que todos habéis venido con el cuaderno. Muy bien, hemos comprendido, es que son pequeños pasos, porque recibimos continuamente muchas riquezas, y yo os diría que estos momentos y todos los momentos de fe que vivimos, cuanto más nos lo apropiemos, primero los beneficiados somos nosotros, porque nuestra fe va creciendo y madurando. Pero la fe siempre quiere llegar a muchos. Y Dios realmente, pudiéndolo hacer Él mismo, ha querido contar con nuestra vida. Entonces, qué bonito uno cada vez más despertar a esa dinámica de la fe, de lo que tú vas captando, vas comprendiendo, que ya no solo quede en ti, por supuesto que quede en ti, pero que salga. Quede en ti, pero que salga. Entonces, a lo que hablábamos desde el principio de la acogida, acoger. El primer escaloncillo es, o sea, Señor, ven, quédate, bienvenido. Escuchar, que decíamos, esa escucha activa. Y bueno, aquí es donde yo quería empezar un pequeño ejercicio que necesito así espontáneamente 2 voluntarios de cada banda. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, no os asustéis, no es nada, es simplemente como pequeñas cosas que nos hagan conscientes de este proceso que estamos hablando. Y que tiene que ver con todo lo que nos están dando la otra parte, Miguel Ángel, que seguimos el Evangelio de Marcos. Bueno, que ese contenido aplicado a esto, si vamos captándolo y vamos intentando esa formación tan rica de detalles de la palabra que se nos van dando, irnosla apropiando. Y cuando digo apropiar, es que se quede en tu vida, que es el tercer escalón de hoy, que es asimilar. La asimilación. Pero la asimilación necesita una buena escucha. Entonces vamos a volver, como la vez pasada fue como tan rápido, el tiempo se va, no sé, no rinde, pero no llegamos a hacer como un pequeño ejercicio así más concreto y práctico, lo intentamos hacer con textos de la palabra, pero a mí me venía empezar retomando lo de la escucha con este ejercicio. Entonces, así, rápidamente necesito 2 voluntarios con un texto, por eso no les he dado la hoja, pues después les voy a dar una hoja resumen de esto de la asimilación, pero necesito 2 personas que vengan aquí conmigo y después les explico qué voy a hacer. Es para que nos hagamos conscientes, no os asustéis, vamos a participar todos, pero necesito 2 voluntarios, así, a la 1, a las 2, a las 3. Venga, un voluntario, venga, muy bien, por este lado tenemos a nuestra hermana, y por aquí, venga, para hacerlo, venga para acá. Entonces ellos van, sí, porque ¿qué van a hacer ellos dos, ya que se van poniendo de pie? Yo les voy a mostrar un texto
para simplemente que nos hagamos conscientes, ya iniciando este momento, la escucha. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ella que va a estar en este lado, yo le voy a mostrar, es un mismo texto que luego lo vamos a tener todos, un trozo, los dos, vais a tener dos trozos, dos partes distintas. Os voy a pedir que toméis el tiempo de leer, de daros cuenta de la parte que os toca, lo veis, después sale de la vista y cada uno va a su grupo, a su parte, y en el oído se lo vais a ir pasando uno al otro, lo del teléfono roto, que es esta dinámica, pero ellos son los que inician, pero todos participamos, porque ellos por eso van a tener el tiempo, no es que esto no es un juego para que lo hagamos rápido, no estamos compitiendo, esta vez no es una competencia, porque ese juego se hace así como de competencia, a ver si estamos, lo vamos a aplicar a la escucha incluso ahora, en este momento. ¿Cómo estás? Por eso ellos van a tener el tiempo, les voy a mostrar el texto, la parte que ellos tienen que memorizar, y luego cada uno tenemos que ver cómo escuchamos. Y vamos a recoger para pasar a esta parte tercera de la asimilación. Entonces, sin más, vas a leer desde aquí hasta aquí. Léelo, tómate el tiempo de fijarte en todo lo que dice el texto. Unos segundos. Ella se tiene que fijar bien, no es competencia. ¿Me lo tengo que aprender de memoria todo? Trata de leer activamente lo que decíamos, esa lectura, escucha, estás escuchando, leyendo se escucha, ella está escuchando. En esta dinámica que hablamos, porque cuando decíamos de la escucha mientras ella lo hace, y para los que estáis aquí en el internet, bueno, el ejercicio no lo podéis hacer a menos que tengáis un grupo, ¿no? Pero este pequeño ejercicio nos hace conscientes de qué es escuchar. Hay que fijarse. Ya tiene que fijarse. Sabes que tenemos un tiempo cuando diga ya, más o menos. Después le pasas al compañero, él va a leer su parte, que es otra distinta. Y luego tú vas a intentar pasarlo al oído de ella. Tú vas a escuchar con la mejor atención que puedas. Se lo vas a pasar. Y así, y nuestra última amiga vas a decir en voz alta, supuestamente, este texto que se está escuchando, leyendo ahora. Lo mismo. Empieza por aquí, y el amigo será la última voz que nos va a decir en voz alta qué escuchamos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Adelante. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tienes tu texto ya? Sí. Entonces, vale, entonces si quieres voy pasando, vale, para que no se te vaya el tiempo. Tú también rápidamente. Hasta tú se lo transmites a María Ángeles, María Ángeles a Benito, Benito y así, uno a uno. Pero fíjate bien, date el tiempo de mirar el texto, lo que dice, no así corriendo, porque no estamos compitiendo, sino haciendo un ejercicio de escucha consciente. Más o menos, ¿verdad? Ok, entonces te lo retiro y vas a intentar transmitir al otro grupo. Empieza, bueno, ya este grupo, porque no es competir, para los que nos seguís o lo vais a escuchar esta primera parte de la formación, estamos haciendo esa famosa dinámica del teléfono roto, pero no compitiendo, sino para ayudarnos a ser conscientes de cómo escuchamos. Entonces han pasado un compañero de una parte y una compañera de la otra y están compartiendo con cada persona. Y al final, el último lo va a tratar de decir en voz alta y vamos a ver de lo que originalmente decía el texto, ¿qué quedó? Si quieres la última, mientras llega él, escribe lo que te quedó, porque es muy bien, porque es un tiempo y es pedirte demasiado, ¿vale? Para que lo hagamos a la par. Vamos a darle un tiempo a ellos. No, bueno, Benito te lo tenía que decir, o sea, uno de vosotros tenía que decir.
Bueno, pero para que siga, bueno, díselo tú a ella, pero después tú se lo dices a la otra persona. Como lo diga yo, lo que va a llegar a mí. Bueno, más, más ellos decían con sorpresa, este lo ha hecho todo bien, hace hablar, no podemos vivir. Ya, entonces pásalo. Menos mal que aquí son un poquito menos, allá hay un poquito más. A ver cómo quedó el mes. Sí, hay un poquito más personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas hasta la última. Y aquí 1, 2, no, 3, 4, 5, 6, 12 personas. No, pero ahí estáis haciendo trampa, no vale que tú la ayudes. No, no, no. Ahí el teléfono está ayudando al otro teléfono. No importa. Bueno, después recogemos la actividad. Es simpático, pero... Ajá. Ahora lo último. Vamos a dejar que él lo diga primero porque ya lo tiene anotado como ha sido... ¿Listo? Dinos tú primero, porque ya al menos, como ha esperado más, lo tiene apuntado, lo que haya entendido. ¿Qué te dijeron que se leyó la primera persona? Pues a mí me ha llegado entendido que cuanto más lo mandaba, más divulgaba, que hacía ver a los ciegos y oír a los sordos, y que todo lo hacía bien. Mira, muy, muy buena escucha, ¿eh? No te lo voy a leer originalmente como era. Cuanto más se lo mandaban, más lo divulgaban. Y la gente decía llena de asombro, este lo ha hecho todo bien, hasta ha hecho que los sordos oigan y los mudos hablen. Ese era el texto, un trozo más o menos largo, pero muy bien por este equipo porque en medio de que algunas frases fueron un poquito distintas, pero sí lograsteis, estabais atentos. Después vamos a recoger lo de la escucha, porque luego tiene que ver mucho con la asimilación. Y por acá, mi amiga, ¿qué te llegó? Pues me llegó que cuando Jesús iba a Galilea se encontró a un sordo y se quedó así. Uy, este sí que quedó muy recordado. Se quedó así. Así. Pues escucha lo que era original. Este grupo sí que... Pero vamos a expresar un poquito qué pasó en medio. Claro. Hay que decir que este equipo aquí, el originario, ayudó un poco más. Que él tuvo más tiempo. En cambio tú, escuchaste una vez, te diste el tiempo más o menos. No es corto. Ambos textos, a propósito, yo no lo hice corto. Eso también tiene... Ahora voy a explicar por qué lo hice, ¿no? Aparte de que ejercitemos las neuronas, pero la atención, o sea, hiciste el ejercicio propiamente, algo quedó, pero escucha lo que originalmente era. Jesús salió de nuevo de la región de Tiro y, pasando por Sidón, se fue al lago de Galilea a través del territorio de la Decápolis. Estando allí, le llevaron un hombre que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Hasta ahí. Es una de las curaciones que hemos hablado del Evangelio de Marcos. En realidad es toda una curación que hay aquí en medio. Pero, ¿por qué hago esto? Para recoger este primer ejercicio de atención, ¿veis? Es un texto, es un pedacito de un texto, ambos grupos. Pero escuchar parece sencillo, ¿verdad? Porque nos dimos el tiempo, no estábamos haciendo esta dinámica para competir quién lo ganaba, quién lo hacía primero, quién lo hacía mejor, no. Por eso a ellos dos yo les dije, tomad el tiempo de escuchar. Fijaros lo que dije, escuchar aunque estaban leyendo. Eso se aprende, ¿eh? Hay que aprender a escuchar leyendo. ¿Qué significa eso? Poner bastante atención. Y fijaros que ambos, yo lo observé, sí lo pusieron. Cada uno tomasteis el tiempo de fijaros en el pequeño pasaje, pequeña parte de este pasaje que os indiqué. Yo vi la atención de mirar, grabar, pero claro, solamente ya de aquí a ir allí
de aquí a ir allá, aunque aquí mi amigo ayudó, ¿verdad? Porque era decírselo a María Ángeles, María Ángeles que se lo dijera a Benito, Benito a tu esposa, y así hubiese sido interesante ver si quedaba tan puro. Claro, quedó puro, más puro que este grupo, porque también ambos por ejemplo, te pregunto, tú que fuiste la primera, ¿qué fue lo que te quedó de lo que ella dijo? Porque al final llegó, pero este primero... No, esto es lo que me pasó al principio, pensaba que iba a ser más largo. Ajá. Entonces al principio no recordaba los nombres de las ciudades. Ajá. Fue lo que me pasó, y digo, me voy a quedar con la idea central, pensé, no va a ser tan importante si ha pasado por siglos las ciudades, ¿no? Y digo, voy a ver lo importante, y lo importante era que le llevaban el ciego, sordo y mudo, y esto también tiene un significado. Parece que hay cosas que son insignificantes. Fíjate en tu lógica, y a la hora de escuchar, todo es importante. ¿Os acordáis que decíamos como unos pequeños pasos de una escucha activa? Todo es importante y era difícil. Yo pensé, este grupo va a tener más dificultad por los nombres de las ciudades que no nos son comunes. Si hubiésemos dicho, yo qué sé, Córdoba, Girona, o sea, ciudades que para nosotros conocemos, son de aquí de España, ¿verdad? Y uno, si no conoce, pues sabe que existe, pero Tiro, Sidón, Decápolis, son ciudades de aquel contexto, pero no son palabras y expresiones que no son, digamos, habituales, ¿no? Entonces, claro, es otro detalle interesante. Cuando escucho con mucha atención, me vuelvo un poco a la escucha para entrar en la asimilación, porque la escucha tiene que captar todos los detalles que parecen insignificantes. Me encantó, por eso te preguntaba, la lógica que tú tuviste, quisiste captar la idea principal para ti, para transmitirla al siguiente. A veces eso es bueno y funciona, pero hay momentos en que si la mente se concentra, y me fijé en un detalle de él, que yo todavía le iba a quitar la hoja y él me decía, como diciendo, espérate, estaba fijándose muy bien en cada palabra y fueron bastante fieles, con algunas expresiones que se cambiaron, pero podríamos decir que bastante fieles a la transmisión, incluso de unos a otros, de esa parte, porque fue un detalle, él antes de yo retirarle la hoja volvió a fijarse, volvió a estar atento. Cuanto más nuestra mente, que es lo más difícil, se centra, más graba. Si yo os hubiese dicho, no vamos a hacer eso, tenéis, no sé, 4 segundos para leer esto y pásalo. No hubieseis dicho ni la mitad, ¿verdad? Porque es demasiado poco tiempo para todo lo que hay que captar. O mucho tiempo, tampoco. Pero el tiempo que uno invierta, si aplicas con atención, si te fijas, que ambos lo hicieron, él lo hizo un poco más que tú, lo observé. O sea, se fijó, volvió y antes de que le retirara la hoja, volvió a mirarla y ya, le dije, ya vas. Y me di cuenta, como se escuchaba lo que él decía, me sorprendió, digo, realmente agarró bastante del mensaje, lo estaba escuchando, yo lo tengo aquí delante, digo, captó bastante del mensaje de la frase que se decía. Entonces, esto es como un pequeño ejercicio porque os decía que de la buena escucha de la palabra, porque veis que la palabra tiene muchos detalles, ya no voy a decir, a ver, ¿os acordáis de todos los detalles que la semana pasada Miguel Ángel nos dio? Muchos, ¿verdad? Muchos detalles, muchos significados, expresiones que no son comunes, como estos nombres de estas ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va despertando a esa escucha activa que te lleva al tercer paso, asimilar, ahora vamos a explicar así sencillamente esa palabra, esa expresión asimilar, va quedando más. Y precisamente la palabra sí tiene muchos detalles que nuestro corazón y nuestra mente tiene que habituarse a decir, quiero como fotografiar, me quiero detener. Quiero prestar atención y quiero darme cuenta qué dice, porque todos los detalles son importantes. Y lo digo porque os dais cuenta cuando nos van explicando cada expresión y cada detalle el significado que tiene. Y luego cuando tú lo relees, porque todos esos detalles y significados, cuando uno los integra, eso es escuchar. Y luego lees el texto orándolo, que eso es lo más bonito y lo más interesante de la palabra, os lo digo de verdad,
que conozcamos su significado, que captemos el contexto, que nos están sirviendo muy bien. Pero más aún grande e interesante es cuando tú logras apropiarte de eso para ti. Esa palabra, aquí vamos entrando ya en la tercera escalera, asimilación, es que lo que escucho, lo que voy comprendiendo, va siendo cada vez más parte de mí. Y en la fe, esto es como un mar. ¿Habéis visto la raya del mar? Cuando uno va a la playa es precioso, ves y parece que la raya está cerca, ¿verdad? Pero te acercas y va más lejos, y va más lejos. Entonces, la palabra, ahora estamos en el tiempo pascual y veis que no inventamos otros textos, ¿verdad? Estamos escuchando los textos de este tiempo, de este ciclo, que corresponde al año litúrgico de este momento, el Evangelio de Marcos, que lo continuamos, son los mismos que hace muchos años, y no se podía preguntar, ¿y qué novedad puedo yo descubrir de ellos? ¿Y cómo pueden hablarme de nuevo? Y no convertirse como en una rutina que la liturgia nos ofrece en cada momento. Ahí está. En cómo cada vez más nuestra vida aprende a acoger, a escuchar, no solo con estos oídos, sino con el interior. Y cuando se conecta el oído exterior con el interior, empieza una asimilación. Y la asimilación a mí me encantaba, ahora os dejo la hoja, en el sentido más básico, esa palabra significa comprender lo que se aprende, incorporar nuevos conocimientos a otros que yo tenía previos. O otra imagen muy sencilla para entender esta expresión de asimilar es los alimentos. No, eso sí que lo entendemos todos y de hecho es una gran preocupación en la actualidad. ¿Cómo asimilamos? Y hay gente que vive preocupada, ¿verdad? Cuando el cauchito, ¿verdad? Porque te quieres poner el traje, y entonces este caucho aquí se ve horrible, ¿no? Entonces decimos, oye, es que yo asimilo, yo escucho personas que yo hasta el agua la asimilo, tomo agua y se me nota por aquí, por todos lados, ¿no? Pero una buena asimilación se nota, ¿sí o no? Bueno, pues en la fe, a mí esto me ayudaba, en la fe se tiene que notar que tú y yo vamos asimilando todo lo que el Señor nos regala o todo lo que nosotros vamos aprendiendo de Él. Se tiene que notar. ¿En dónde? El cauchito, ¿dónde se tiene que notar? Que en nuestros ambientes esto es feo. Pues se tiene que notar en tu corazón. Se tiene que notar en que eso va siendo cada vez más parte de tu vida, te alimenta y te hace vivir la vida de cada momento y de cada etapa diferente. Por eso uno puede volver, y la fe, la iglesia, la liturgia, veis que nos hace vivir los mismos tiempos, pero no es lo mismo. Porque este 2024 no tiene nada que ver con el 2023 que tú viviste, ¿verdad? Y las circunstancias que pasaste. Entonces, cuando yo voy teniendo una fe que asimilo y cada vez más conscientemente me va alimentando, me va fortaleciendo. Entonces, a mí me encantaba ver que asimilar en cuanto a la fe es acoger, escuchar la palabra de Dios y a poder cada vez más comprender, incorporar, que forme parte de mí. ¿Ven? Que esos contenidos, que esas experiencias me vayan fortaleciendo, me vayan robusteciendo. Eso es lo propio de la fe. No solamente que nos impacten, nos alegren, nos escuchen, o sea, nos den una respuesta en un momento determinado, o qué sorpresa, o qué interesante, o qué bonito. Eso está muy bien, eso es fenomenal, ya es un punto de partida que nos hace buscarlo. Pero más interesante y más sustancial es que todo lo que tú vas recibiendo de la fe te vaya alimentando y te vaya nutriendo y te vaya haciendo una persona de fe en medio del mundo. Y me encanta que estéis vosotros, personas que os movéis en la familia, en los ambientes laborales, unos con hijos más pequeños, adolescentes, que vivís las tensiones de todo el mundo, pero que podéis ser personas, y yo también, todos nosotros, que buscamos al Señor, pero no solamente momentáneamente, sino que le queremos tener en nuestra vida permanentemente y creciendo en esa experiencia. Porque tenerle, todos los que estamos aquí le tenemos, optamos por él,
le buscamos, ¿verdad que sí? No venimos aquí obligados o porque no tenemos más nada que hacer. Todos vosotros sé que venís de la brega, del trabajo y de muchas cosas. Podríais estar haciendo otras cosas y dedicando este tiempo a cosas también muy interesantes y muy importantes. Y conscientemente venís a alimentar vuestra fe, pues se tiene que hacer más fuerte. Y los contenidos que me van regalando y que son tan ricos y que tienen un contenido tan precioso, que me encanta siempre escucharlo de Miguel Ángel. Es que esto es tan bonito, ¿verdad? Y esto es tan genial, pero qué bonito que yo empiece y tú a decir, oye, es que esto es genial, pero porque me está haciendo genial en mi vida. Me va dando una luz para mi día a día, para mis tensiones, dificultades, proyectos, alegrías, reveses, lo que veo que pasa en el mundo. Este evangelio que estamos profundizando fue escrito para hombres y mujeres como nosotros, de aquel contexto, que ya no nos están sirviendo, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra labor al recibirlo? Por supuesto, situarnos en ese contexto, porque esa es la buena escucha. No vamos a decir lo que en concreto este evangelio no dice, nos lo están explicando muy bien, pero qué bonito que tú lo actualices. Aquí está el método este. A ver, Marcos habló a una comunidad que tenía unas circunstancias. Ahora el evangelio nos está hablando a nosotros hoy, en el 2024, personas aquí, de un rincón de Europa, de un rincón de España, precioso, en unas circunstancias muy concretas, y como a estas personas les hizo creyentes en un contexto duro, difícil, tiene que seguir siéndolo para nosotros hoy. ¿De qué depende? Aquí está, de que se quede en mí, de que cada vez esos contenidos y lo que yo recibo se quede dentro de mí. Entonces, de nuevo, como decíamos la vez pasada, que la escucha, esa escucha activa, esa escucha que capta, ¿ves? Para transmitir, porque la fe es para esto, ¿eh? La fe es una transmisión permanente. Cada quien donde está, eso no significa que todos tenemos que estar hablando continuamente. Entendemos ya que transmitir es personas que estamos en medio de la realidad, de las realidades. Por eso repito que me encanta ver este grupo tan variado de edades, de circunstancias, de responsabilidades, de dedicaciones, pero personas, eso que cada vez más nos vamos empapando de la fe que tenemos y la transmitimos. Un poco esto de la dinámica del teléfono, esto quizás, yo sé que siempre, lo hemos comentado muchas veces aquí, no es fácil en nuestros ambientes ser testigos, hablar así abiertamente como ahora lo estamos haciendo en este momento, pero fijaros que la asimilación de algo, cuando está en la vida de alguien, se nota. Por eso me encantaba esta expresión, asimilar. Cuando algo está dentro de ti, cuando forma parte de ti, lo primero es que lo notan los demás. Lo primero es que llama la atención a los demás. Y después, dar razón, ciertamente es un proceso creativo, dinámico y que supone otras cosas. Pero lo primero es tenerlo. Y yo, algo que siempre, no sé, me inquieta de nuestra iglesia, de la fe de la iglesia católica, es que creo que tenemos un contenido tan rico, pero acostumbrados a recibirlo de una manera muy pasiva, porque nos encanta, nos ayuda, pero ¿verdad que la mayoría no experimentáis vosotros que cuando alguien te pregunta o te cuestiona, ¿verdad que la impotencia que uno siente es, ¿cómo respondo a este cuestionamiento? ¿Cómo le digo yo a esta persona? Porque a mí me convence Dios, a mí me convence la Eucaristía, lo acabamos de celebrar, precioso, este sacramento de nuestra fe. Pero cuando tengo que ir a los ambientes de la gente que no entiende esto, ni lo valora, ni lo respeta, y te cuestiona, o hasta habla mal, o le parece ridículo, o le parece insulso, ¿verdad que uno a veces se queda diciendo, ¿me cachis que no sé decir? O hay gente que es irónica, vosotros lo sabéis. Yo, aún siendo misionera, yo esto lo he experimentado mucho, ¿eh? Pero uno con serenidad escucha, acoges, y para mí es una oportunidad para entrar con mucha gente, ¿eh? Y os digo que me encanta la gente más contestataria, la gente que te dice en la fe, a ver, tú es que eres misionera, ¿por qué tú inviertes la vida de Venezuela? ¿Y por qué no inviertes tu vida, no sé, en hacer tu vida? Tú no tenías unos proyectos, unos sueños como persona, como mujer, tal. Y yo le diría, pues sí,
Y te digo que lo sigo teniendo y más. Ahora tengo más razones. Ahora tengo mucho más sentido. Y cuando una persona que está así, tú le empiezas a hablar de esta manera de lo que para ti es la fe, no he encontrado a nadie que se resista, ¿eh? Empiezan a mirarte, a decirte así y cómo así. ¿Qué es eso que tú tienes? ¿Ves? ¿Qué es eso que tú tienes? Aquí está la asimilación. Si nuestra fe no solamente son momentos litúrgicos preciosos como es una Eucaristía, momentos formativos como son estos, momentos cuando vais a retiros, experiencias preciosas en estos lugares hermosos que vamos, a los santuarios. Voy a poner experiencias que vamos, ¿verdad? Los santuarios de la Virgen, experiencias de encuentros en medios de ambiente, en ambientes de fe, etcétera, o lo que tú buscas en tu día a día. Pero luego uno dice, ¿y por qué cuando tengo que tratar de expresar, uno a veces se queda como diciendo, me quedo corto? ¿No os ha pasado? O mucha gente me dice, mira, la verdad es que no sé nada de mi fe. A mí me encanta, a mí me da mucho sentido, pero cuando tengo que dar razón de ella, incluso de mi experiencia de oración, la experiencia que yo tengo de Dios, o sea, hay muchas personas que me dicen, me da rabia porque no sé hacerlo. Es como si me dijeron, a ver, háblame de la Eucaristía. Entonces tú, frente a una gente que no tiene fe ni nada, no te puedes poner con el catecismo. Y decir, sí, porque el Señor está presente. Digo, pero ¿qué presente? Eso es una caja. Hay gente que es muy contestataria, ¿eh? Y te cuestiona. No sé si a vosotros os habéis encontrado con gente así. Yo sí, en la vida misionera de muchas maneras. Pero si eso es una caja, la gente entra a la iglesia, se para, se sienta, critican, hablan y refunfuñan, y yo no veo ningún Dios ahí. A ver, ¿cómo le respondes tú a eso? Depende el Dios que tú vas asimilando en tu vida. El Dios que va entrando en tu corazón. El Dios que vas conociendo en la palabra. Y tú le dices, pues puede ser que sí, que tú has visto esto, pero eso no es Dios. Ah, no, dime qué es Dios. Entonces uno echa mano de lo que está dentro de uno y eso convence. ¿Entendéis qué es asimilar? Es esto. Cuando hay algo que a ti te ha impactado, por eso me encantaba esta expresión tan sencilla como para definir asimilar, incorporar, que forme parte de mí, que me alimente. Por eso usaba la imagen de los alimentos, o sea, ojalá que estuviéramos gorditos y rechonchitos en todo lo que va de la fe. Lo que tú tienes de tu fe que te haga rechonchita y rechonchito, aunque eso no está de moda ahora, que está todos flacos, ¿no? Todos perfectos. No, en la fe hay que estar gorditos, gorditos, que se vean los cauchitos por todos lados. ¿Por qué? Porque quiere decir que te sobra sentido. Ay, el Señor. Alguien, no sé quién está entrando. Este timbre es como el de nuestra casa, que yo también hago lo mismo. Le digo, Señor, si estoy medio toda letargada, me despierta el timbre. Digo, vuelve, que te estoy hablando. O estoy, en serio, cuando estoy en la capilla suena así. A lo mejor uno está como atontado. Digo, me estás diciendo, despierta, estoy aquí. No, eso. Asimilar. ¿Veis? Yo sé que lo tenéis. Yo no estoy diciendo cosas y yo estoy hablando a gente que yo sé que no lo tenéis en vuestra vida, desde la experiencia que cada uno va haciendo en su fe. Pero qué importante cada vez más despertar y tomar conciencia de esto y aplicarlo en los momentos donde tú vas recibiendo la fe y te empiezas a decir, a ver, todo esto que voy recibiendo, que voy escuchando, que me interpela, me llama la atención, ¿ves? ¿Cómo lo incorporo a mí? Hay un proceso. Hay una manera consciente, no es que es matemática, pero si uno conscientemente va incorporando unos pequeños pasos sencillos en estos momentos, repito, que vivimos de la fe, tú sin darte cuenta, cada vez más esa fe que tienes se va haciendo más sólida, te va haciendo una persona más firme. Y lo notas porque incluso en medio de ataques o de interrogaciones, o incluso personas que te digan, pues yo no creo, a mí no me convence como a ti, a mí no me llama esto la atención, a mí no me dice como a ti te dice. Pero si ven en ti alguien que tiene algo que le constituye, yo os lo prometo, no sé vosotros, no he encontrado a nadie que no se interpele.
y que no se interrogue. Y sobre todo en momentos muy difíciles de la vida, cuando hay una persona de fe que va asimilando su fe y la va madurando, sabe dar una palabra, sabe tener una presencia que las otras personas dicen, oye, ¿cómo me ayuda que estés aquí? Nos han dicho, gracias por estar aquí, gracias por esa palabra que me dirigiste, gracias por esta presencia que tuviste. Tú dices, ¿cuál? La que te constituye, la que Dios va fraguando dentro de ti y tú la vas expresando. Entonces, ¿qué sentido tiene toda esta riqueza de contenido? Ah, que cuando hay una base preciosa, ese contenido enriquece. Entonces yo tengo más elementos de contenido, incluso de contenido conceptual, de significados. Estamos haciendo esto con el Padre Miguel Ángel. Continuamente nos está hablando, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y conociendo a detalle sus partes. Quedamos en la segunda parte, todavía le faltó tiempo para tanto detalle, porque disfruta y le encanta. Es un formador y un hombre que lleva muchos años, está en la liturgia, ¿verdad? Fijaros, entonces, ¿cómo tú y yo podemos aprovechar eso? Bueno, date cuenta de lo que te toca, de lo que él ha dicho. ¿Qué te toca de todo lo que él va hablando ahí? Hay algo que te llama la atención, tienes que hacerte consciente para asimilarlo. De significados, de palabras, de textos, no tenemos tanto tiempo, este tiempo ya, ves, está corriendo y se va muy rápido, entonces no tienes tanto tiempo para desgranar los textos de la palabra de cada parte del Evangelio y ver cómo se aplican a la vida, pero eso lo podríais hacer vosotros en la semana, con el contexto que Él nos da. Agarrar un texto, vamos a intentarlo hacer ahora a ver si nos da tiempo del ejercicio, que con este mismo texto que hicimos el teléfono esté roto. ¿Qué dice ese texto? ¿Cómo puede tocar a nuestra vida? Yo os compartiré brevemente lo que a mí me ha interpelado escuchándolo y captando el texto, pero luego lo interesante es, esto es lo más importante de la fe, que te ayuda lo que el otro te da, pero tiene que llegar un momento que tú elabores, que tú captes y digas, ahí va, pero a mí me habla de esta manera. Y después tú lo lees y dices, oye, pero yo percibo este otro detalle, porque tu vida necesita esa luz. Y el otro dice, vamos a ver el sordo, qué sorderas hay en nuestra vida. Yo no somos aquí sordos, me estáis escuchando. ¿Alguien tiene problemas de audición aquí? Sí. Bueno, entonces podéis entender al sordo del Evangelio. Muy interesante, ¿ves? Primera cosa que uno cuando se fija con atención dice, ah, yo puedo entender a este hombre. Sé lo difícil que es vivir sin una buena, o sea, una normal o básica escucha o la tartamudez. Lo vamos a ver más adelante. Era tartamudo, o sea, era dificultad para hablar. Eso tiene muchas implicaciones y muchas consecuencias. Esa física, pero hay otras tartamudeces, vacilaciones que hay en nuestra vida. ¿Ven? Entonces es distinto leer esa palabra como diciendo, bueno, eso es una historia, o hace mucho tiempo, o el Evangelio, que ya nos han dicho que Jesús hacía milagros, pero incluso integrar eso. ¿Para qué Jesús hacía estos milagros? ¿Por qué le cura? A Jesús le interesaba ser un curandero. Nos han dicho que eso no era su interés en el contexto original de esta historia. No era el interés de Jesús dedicarse a curar, a hacer milagros. Los hacía. Eran signos, nos decía Miguel Ángel. ¿Signos para qué? ¿Signos para qué? ¿Os acordáis? Pero fundamentalmente para sacar de las personas ¿qué? La fe. ¿Y qué fe? Porque uno puede decir, bueno, ya me estoy adelantando al texto, ¿ves? ¿Ven lo que es empezar a desgranar? Pero vamos con los pasos así sencillos, sencillamente para que nos ayude. O sea, ¿cómo llegar a eso? A leer, repito, a escuchar o a orar mejor la palabra. En esta parte de la asimilación, así como en la escucha decíamos, fíjate en el contexto, o sea, no cambies el mensaje del texto, date cuenta el texto qué dice como tal. Todavía no lo, en este paso de la escucha,
no lo desgranes, no lo interpretes. Sitúalo en su contexto. Y nosotros lo podemos hacer, estos textos. Yo les invito a que en esta semana, como ejercicios, así que yo sé que tenéis el tiempo muy complicado, pero en algún momento que os podáis detener, agarrad uno de los textos que Miguel Ángel nos va explicando, aplicando esto, y os vais a dar cuenta de la asimilación que vais teniendo de toda esa riqueza que se nos va dando, porque puedo escuchar con el contexto. Ya leo un texto de los que nos han explicado y tengo significados, ¿verdad? Luego, ¿qué está pasando? Decíamos en la escucha, es decir, ¿qué escena se está presentando? ¿Quién habla? ¿Con quién? ¿Cuál es el tema que se está tratando allí? Y luego, si hay algo que continuamente se repite o se pone el foco, porque ahí debe estar un significado muy importante. Esa es todo la escucha, ¿eh? Que leer, por eso es leer escuchando, no es solo leer rápidamente. Jesús salió de nuevo de la región de Tiro y pasando por Sidón se fue al lago de Galilea a través del territorio o cuando lo escuchamos en la misa mismamente. Hasta una palabra te puede tocar mucho, también depende quién lee. Por eso es muy importante que las personas, paréntesis, cuando lean, si leéis la palabra en una liturgia, léenla bien, pronunciando muy bien. Ya eso es una escucha. No es lo mismo que yo me paro a leer, que está fuera el Evangelio, una primera lectura. Jesús salió de nuevo de la región de Tiro. Uy, el timbre nos despierta, como que estemos atentos, ¿no? A ver si estamos atentos. Pasando por Sidón, se fue al lago de Galilea a través del... No, la palabra se lee despacio. La palabra se lee despacio porque ya eso es un primer nivel de escucha. Y creo que aquí en la iglesia, y gracias a Dios, yo lo veo esto mucho en muchas parroquias, hay lectores, ¿verdad? Y personas que cuando van a leer la palabra saben que no se lee así de corrido. Lectura del Evangelio de Marcos o la carta a los Efesios o los Romanos. Jesús salió de nuevo de la región de Tiro y pasando por Sidón, el español, los acentos, las comas son súper importantes para no cambiar sentido. Pero bueno, escuchar. Luego de esa escucha primera, del contexto como tal, que fijaros que este evangelio que nos están regalando, ya nosotros tenemos capacidad para hacerlo, si lo queremos aplicar como una pequeña experiencia. Con todos los contenidos, insisto, que nos van dando, que nos van explicando, si tú vuelves a leer esa palabra, ya no la lees igual. Porque ya sabemos que el evangelio tiene dos partes muy importantes, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? El secreto este mesiánico, aquí lo vamos a volver a ver reflejado en este ciego, sordo y tartamudo, y la afirmación fuerte de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Entonces todo gira en torno a esa experiencia que fue fundamental para la comunidad, pero sigue siendo fundamental para nosotros hoy, ¿vale? Pero entonces la asimilación, ¿cómo yo asimilo todo ese contenido o ese contenido? ¿Cómo puede alimentar nuestra vida hoy? Bueno, si tengo esta primera parte de escucha atenta, luego la asimilación tiene unos pasitos. Contrasta, reflexiona y medita. Ahí empieza nuestro trabajo personal. O sea, una vez que yo he captado lo que dice la palabra en sí, ahora empiezo a contrastar, reflexionar, meditar. Meditar significa aplicación de la mente. El concepto de meditación es aplicación razonada de la mente a una verdad hasta que ésta me convenza. O sea, no digo sí, amén, porque sí. Digo sí, porque eso me convence. O sea, he encontrado, he captado, he percibido unas llamadas allí que me convencen, que me atraen, o que me hablan, me interpelan, me contrastan. Es decir, oye, esto me llama la atención, pero ¿dónde estoy yo? El ideal está allí o lo que se me propone está allí, pero yo estoy aquí. ¿Puedo llegar hasta allí? ¿Ven? Cuando uno empieza a escuchar las cosas de la fe desde ahí, empieza un camino muy interesante. Empiezas a asimilarlo
¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta que esta palabra está dirigida a tu vida, a la tuya, a la tuya, a la tuya, a la mía, en mis circunstancias. Y voy aprendiendo a hacer ese camino. Es decir, no es algo que se dice para afuera, se dice para mí. Y yo tengo que descubrir qué es eso que se dice para mí. Entonces, primer paso, contrasta con tu vida, reflexiona, medita. Eso te lleva a un paso siguiente, que es adelante, estáis en vuestra casa. Te lleva a otro paso, que es el siguiente, que es discierne lo que hace cambiar. Claro, si hay algo que a mí me llama la atención, por eso hasta os invitaría a seros conscientes de mucho lo que nos han dado, pero de todo el contenido que hasta ahora se nos ha dado de este evangelio precioso, ¿hay algo que te ha llamado la atención? ¿Que de alguna manera te ha tocado? ¿Te ha despertado la curiosidad? Ahí hay una llamada. Y a lo mejor en el momento de la formación eso no tenemos tiempo para detenernos, ¿verdad? Y hacernos conscientes, pero si uno lo retoma a lo largo de la semana, oye, este significado me llamó la atención. ¿Por qué te llama la atención? Porque es algo que yo quisiera vivir, pero está lejos un poco de mi vida. O me encantaría poderlo poner más en práctica, pero no sé cómo hacerlo, ¿ven? Ahí ya despierta algo. O te choca, tú dices, ay, ese Juan Bautista, ¿y por qué era tan austero? ¿No? Ahí nos lo describe un poco escuetamente el evangelista, pero puede que a uno le choque, o puede que el otro dice, oye, pues me llama la atención su firmeza, su radicalidad en su contexto, en su momento. Puede ser que de alguna manera tú te sientas invitado o invitada, un poco adaptándolo, porque no se puede salir con una piel de camello, ¿verdad? Por estos mundos de hoy. Pero sí que atrae la autenticidad, ¿verdad que sí? Porque cuando uno se fija en este personaje, Juan, que aparece, es de los primeros, él es el precursor, el que le abre el camino a Jesús, uno escucha esto y dice, oye, pues a mí me atrae la gente así. A mí me atrae la gente convencida. Si actualizáramos esta figura del Bautista atentamente fijándonos en él, estoy diciendo algo que a mí me ha llamado la atención, no como lo describe el Evangelio de Marcos, pero si yo lo actualizo, digo, era un hombre muy coherente, no tenía miedo a definirse, no tenía miedo a que lo rechazaran. A mí me da mucho miedo eso, ¿eh? No sé a vosotros, ¿verdad? El rechazo, la desaprobación, el que te miren como diciendo, ¿y tú de qué vas? ¿Y ahora por qué sueltas este tema? ¿O por qué vives así? Pero al mismo tiempo nos atrae. A mí me atrae mucho una persona coherente, una persona que es, me encanta esa expresión vuestra, que es de una sola pieza, Sí. que aquí es creyente, en la plaza es creyente, en una fiesta es creyente, en un ambiente totalmente fuera de la fe es creyente, y no es un tonto, ni una tonta, o un beato que no, te sabes situar en cada momento que estás, pero eres una persona de una pieza. Eso era el Bautista. Estoy diciendo, mirad, un ejemplo, ¿no? De todo el contenido, personajes que van emergiendo y que van a seguir emergiendo en este Evangelio de Marcos, lo precioso es que eso, como que vayamos cada uno, cada una, si lo asimilamos, ese contenido, en pocas palabras, descubriendo, eso es la asimilación, ¿qué me invita a mí? ¿Qué me llama a mí? Señor, ¿me estás llamando a algo aquí? ¿Me estás invitando a algo? ¿O solo conozco de ti? Conozco buenos conceptos, buenas ideas, me sitúo mejor, está bien, eso está muy bien, me informa, me forma, muy bien, es importante. Ya os digo que nosotros, a mí he tenido la oportunidad de compartir con gente de otras de iglesias protestantes, y ¿sabéis qué me llama la atención de estas iglesias? La inquietud de la gente. Por eso me encanta ver gente como vosotros dedicando tiempo a vuestra formación de la fe, a conocerla con un poco más de profundidad, porque un protestante, por ejemplo, tú le preguntas de su fe y te sabe dar razón, ¿eh? Y sabe hablar de la Iglesia Católica. Tendrán todas las críticas justas e injustas respecto a nosotros, a la Iglesia Católica,
pero saben dar razón, ¿verdad que sí? En cambio, muchos de nosotros, muchos de la Iglesia Católica, cuando nos preguntan, insisto, de nuestra fe, hasta lo más básico, ¿qué hacemos? Uno se queda diciendo, ay, va, ¿y cómo lo explico yo esto? ¿Cómo doy razón? Va, yo lo asociaba de verdad, pensando en esta parte de la asimilación, me preguntaba y os pregunto, ¿no? Que tiene que haber en nosotros como ese despertar a que nuestra fe tiene que pasar de escuchar y de recibir, que está muy bien, a hacerla propia para luego traducirla en los ambientes donde cada uno de nosotros nos movemos, que son muy distintos. Y fijaros que aquí, este grupo de personas, estamos como unas 15 personas, más o menos ahora, imaginaros, 15 ambientes tan distintos de personas que vamos buscando profundizar y afianzarnos en la fe. Imaginaos el impacto que podemos tener, que ya lo estamos teniendo, estoy segura, pero que cada vez más, eso es lo bonito de la fe, Dios nos invita a éfeta. Y ahí vamos a pasar al texto, ¿verdad? Porque la asimilación, ¿hasta dónde llega? Después de ese contrastar, discernir, dejar que la palabra toque mi vida, me toque a mí, me lleva a una opción, a un cambio. Ese es el proceso de una buena asimilación. Así como el alimento cuando entra, ¿verdad? Pasa por aquí, se digiere y esto que lo notamos, pues nos da energía, nos da fuerza y puede darnos también muchos kilos de más si nos pasamos. Vuelvo y repito, la fe es igual. La fe bien asimilada, la fe bien vivida, te tiene que robustecer y tú mismo lo tienes que notar. Tienes que notar que tienes energía y que tienes vida interior. Esto es lo que nos da la fe y la asimilación en la fe. Nos da vida interior para los desiertos que tenemos continuamente que vivir, en los ambientes donde nos movemos, en las circunstancias de vida que nos pasan. Pasamos por muchos desiertos. Yo estoy segura que vosotros, si habláramos de esto, ¿verdad? De cuántos desiertos en nuestra vida, de cuántas soledades, de cuántas incomprensiones, de cuántos líos, de cuántas soledades y cuántas podríamos cada uno hablar, pero qué grande también personas que decimos, la fe a mí me ha hecho pasar este desierto y me ha sostenido. A mí la fe me ha dado descanso, me ha dado agua fresca. Todavía no estamos en el calor del verano, ¿verdad? Pero en el verano uno lo nota, ¿verdad? Cuando llegas sediento y tomas el agua fresca. O en el frío me calienta. Eso es fruto de una fe que se asimila, que cada vez más se va quedando en la vida, que nos abre. Y es lo que a mí, ahora os voy a dar la hoja, ahora sí os la voy a pasar. Después podéis repasar el contenido. Esto es, sí, esto lo paso para que lo pases atrás, porfa. Espero que, un poquito, a ver si, espero que alcance, yo creo que he hecho más.